Salut tout le monde, soy Max de Proyecto Habesha y bienvenido a todas y todos en este nuevo episodio de la serie El Mundo desde casa. Al abordar el tema de la migración surge a menudo la pregunta: ¿qué beneficio puede tener una sociedad al dar la bienvenida a personas refugiadas en su suelo? En el caso de México, el legado dejado por los refugiados españoles huyendo de la guerra civil es inestimable. Son de 20.000 a 25.000 exiliados españoles que se refugiaron en México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1939 a 1942. Entre ellos se encuentra una niña del nombre de Trinidad Martínez Tárrago, y será conocida como la fundadora del CIDE, una de las instituciones de educación pública más prestigiosas de México. Trinidad Martínez Tárrago nace en 1928 en una familia burguesa liberal de Barcelona, España. La Guerra Civil Española estalla en 1936 y modificará para siempre el destino de la pequeña Trinidad. En enero de 1939, los republicanos, entre ellos la familia de Trinidad, se ve forzada a huir a Francia cruzando los Pirineos. Llegados a Francia son detenidos y puestos con los otros españoles republicanos en el campo de concentración de Prats de Moyo. En este contexto, el gobierno mexicano de la época, el del presidente Lázaro Cárdenas, decide recibir personas exiliadas españolas. Entre ellos, llegan en el buque Orinoco al puerto de Veracruz en 1939 la familia Martínez Tárrago. Tras su llegada a México y varios años de estudios, Trinidad Martínez Tárrago egresa de la UNAM en 1959, es licenciada de Economía. Pero año tras año no olvidó las palabras de su padre, que afirmaba que debían todo a México. Justamente al regresar a México a inicios de los años 70, se lamentó mucho que no existiera programas de posgrado de calidad en economía en México. Será justamente en 1974 que, bajo la impulsión de Trinidad Martínez Tárrago, se constituye el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, como asociación civil. La maestra Trinidad Martínez Tárrago falleció en 2018 en la Ciudad de México. No solo el CIDE, sino también el Colegio de México y otras instituciones educativas nacieron bajo el impulso de exiliados españoles en México. También aportaron su talento en las artes, la literatura, el cinema, la arquitectura, la economía y la política del país. Llegamos al fin de este video, espero que este otro viaje histórico les gustó. En Proyecto Habesha seguimos brindando oportunidades de educación superior a jóvenes refugiados y desplazados del mundo para que esta generación siga los pasos de gente como Trinidad Martínez Tárrago. Este fue solamente un ejemplo de los miles de otros que existen en México de aportación hecho por refugiados. Ustedes, el cual conocen. Ale, chao.